Primero que nada, yo creo que la gente ha estado a la espera de esta respuesta y claro, la pregunta es ¿por qué esperar hasta el último minuto? Porque ese es el plazo que da la ley. Es el plazo que da la ley a todas las personas que litigan. Tienen un plazo para contestar la demanda y es su derecho utilizar ese plazo porque el demandante tiene todo el tiempo del mundo para presentar la demanda y el demandado tiene un plazo acotado que se ha señalado por la ley. Ese es el plazo que la ley ha señalado y es el plazo que se ha utilizado. Bien, ¿cuáles son los argumentos de esta respuesta? Bueno, básicamente dos, ¿no? El proceso se señala que hay sustracción de la materia porque esta demanda está dirigida a intentar detener la primera vacancia presidencial que por supuesto no se dio y el Congreso la desaprobó y por lo tanto carece sentido con relación a eso. Y en segundo lugar, que hay una confusión en la demanda del Poder Ejecutivo y es que se señala que la solicitud de vacancia menoscaba las facultades del presidente de la República como institución y en realidad lo que hacen es defender la persona del presidente Vizcarra y hemos visto que cuando un presidente se le vaca es reemplazado por otro presidente. La presidencia como tal no pierde ninguna facultad y el proceso competencial está hecho para que se respeten las facultades de la institución, no de las personas. Se habla también en estos argumentos del hecho de que no se produjo en ese momento con respecto a esa demanda competencial y los hechos de la primera moción de vacancia, que no se produjo la vacancia en ese momento. Así es. Bien. Eso es correcto. Pero ante eso los magistrados podrían responder o podría haber una respuesta de que al final de cuentas el fondo del asunto, que es la vacancia por la incapacidad moral permanente, ¿sí se produjo después por una segunda moción? Lo que pasa es que es un hecho subsecuente, ¿no? Las demandas tienen una base factual, es decir, la demanda se pronuncia en una situación al momento en que eso ocurre. Y por lo tanto la contestación se refiere a eso, a la demanda, que está basada temporalmente en cuando los hechos ocurren. Y la sentencia tiene que referirse forzosamente a lo que dice la demanda y la contestación. Pero lo que ocurra después no es parte de la demanda, porque eso no ha sido demandado, sería como demandar el futuro, ¿no? Entonces, si usted dice, a mí me han causado daño y quiero una indemnización, es el daño que ya está causado y a lo que ha ocurrido, que es lo que se va a juzgar. Lo que pase después no es materia de esa demanda, tiene que ser materia de una segunda demanda o una tercera demanda, que no es el caso. Entonces, los magistrados no podrían decir, bueno, se demandó la competencia por la primera vacancia, no fue dada, pero la segunda sí. La segunda no es parte de la demanda. Tendría que ser una demanda con futurología. Ahora, lo que ha ocurrido, sin embargo, en este segundo pedido de vacancia, la concreción de la vacancia y a partir de ahí la discusión respecto a la fragilidad de la figura o de la institución presidente de la República y por supuesto de quien termine siendo inquilino en el momento, incluso el propio Merino, hoy. Quiere decir que él está asumiendo la presidencia en condición de presidente del Congreso. No sé si mañana más tarde el Congreso de la República elija una nueva mesa directiva porque de repente no establecen las coordinaciones, entre comillas, no se da el consenso, no se da el acuerdo, o no aprueba lo que mis normas o lo que aquí se acuerde y terminen también estableciendo el tema de la vacancia. ¿Podría este elemento, lo que ha ocurrido en las últimas horas, ser algún ingrediente en el análisis para que los magistrados del Tribunal Constitucional definan y le den forma a este artículo de la Constitución sobre la vacancia por incapacidad moral permanente? Bueno, la primera parte de la pregunta no la entendí, no sé a qué se refiere. Ahora sí me lo podría aclarar. La primera parte, ¿a qué se refiere? No, al asunto de que la salida, la vacancia del presidente Vizcarra, de alguna manera establece la fragilidad de la institucionalidad presidente de la República. Hoy con Merino, pues sí, tan frágil podría terminar siendo que mañana también pueden sacar a Merino. Es que no es así, pero la presidencia de la República no es frágil. La presidencia de la República es sólida. Lo que es frágil es la situación de la persona que está en la presidencia de la República cuando incurre en hechos que son censurables a la luz del Congreso. ¿Y cómo hace la disociación de cómo hace la disociación del ente del ser? Perdón, no había terminado. No entendí. ¿Cómo hace la disociación del ente, o sea, presidencia de la República, de la persona? Martín Vizcarra, hoy Manuel Merino, ayer Pedro Pablo Kuczynski, antes de ayer Alberto Fujimori, proclives en todo caso a una interpretación o en todo caso a una decisión política basada en votos en el Congreso para decir, hoy sales, mañana te pongo otro.
No lo entiendo tampoco, no sé a qué disociación se refiere. A decir una cosa es la institución y otra cosa es la persona. Pero me permite responder. ¿Cómo no? Una cosa es lo que haga la presidencia como facultades que tiene la Constitución. Sí. Y otra cosa es las responsabilidades personales que tenga quien ejerce la presidencia. Cuando se dice que el expresidente Vizcarra ha incurrido en actos de corrupción, o habría incurrido en actos de corrupción como gobernador de Moquegua, no se está imputando ninguna actividad al presidente de la República. Se está imputando hechos basados en la capacidad personal del señor Vizcarra en su anterior encargo como presidente regional o gobernador regional. Entonces, no es que haya una disociación, son dos cosas diferentes. Lo que haga el funcionario en sus funciones de presidente, dar decretos, gobernar, nombrar ministros, en fin, lo que dice la Constitución, y otra cosa es la responsabilidad personal que pueda tener por actos ilícitos que pueda haber incurrido o que pueda incurrir. Yo considero que la figura del presidente de la República no está frágil. La vacancia presidencial es una figura constitucional que ya se utilizó en el año 2000 con el presidente Fujimori y nadie cuestionó su aplicación o su vigencia. Que no nos guste, que no parezca un tema claro, es un tema diferente. No, es asunto que si nos gusta o no nos gusta, de hecho no está en debate. De hecho, aquí alguna gente cree que nosotros hemos promovido la vacancia, así que no va por ahí nuestra opinión. Sin embargo, lo que estamos buscando es entender esa diferenciación que usted nos está haciendo, y por supuesto por eso lo escuchamos. El asunto de que nos diga que ha sido relativamente sencillo en el Congreso de la República vacar un presidente de la República, y sin embargo lo que nosotros vemos en nuestra evaluación normal, digamos, ordinaria, como una fragilidad, usted nos dice, no es frágil porque hay que diferenciar lo que es Vizcarra, el funcionario, de lo que es la institución, presidencia de la República, que no termina menoscabada en lo más mínimo. O sea, ese es el razonamiento que usted está planteando y es lo que me imagino se plantea también para que evalúe y define el Tribunal Constitucional. Sí. Y lo que nos está diciendo entonces, doctor Quiroga, lo que nos está diciendo el Congreso de la República en este momento es: no hay menoscabo a la presidencia, a la institución de presidencia de la República, así se le saque a la persona elegida por el pueblo, elegida por la mayoría del pueblo, así se le saque una y otra vez por el Congreso. Esto no afecta la estabilidad de la presidencia de la República. ¿Eso nos está diciendo el Congreso hoy con estos argumentos? No, pues es que el proceso competencial no se ha hecho para la estabilidad de la presidencia. Está hecho para discutir si las facultades de la presidencia son afectadas o no. Y a la persona se le elige conforme a las reglas que están en la Constitución. Y lo que se ha aplicado es lo que dice la Constitución, que cuando el Congreso considera que el presidente ha incurrido en incapacidad moral permanente y junta 87 votos como mínimo, pues se produce la vacancia. El problema es mucho más complicado y es mucho más enraizado que lo que estamos diciendo ahora. El problema nace con la elección del 2016, con el presidente Kuczynski sin una bancada congresal importante, que luego se deshace. Y luego cuando asume el presidente Vizcarra decide no tener bancada, y por lo tanto su planteamiento es un planteamiento binario de enfrentarse permanentemente al Congreso. Hasta el día lunes, inclusive ha mantenido esa metodología. Y lo que ocurre en ese caso es que si no tiene bancada en el Congreso, no tiene quien lo defienda en el Congreso, salvo dos congresistas que hacen de defensores de oficio, entonces la mayoría del Congreso fácilmente se va a poder unir para lograr una vacancia. Ese es el tema. Ahora, si el presidente Vizcarra, ¿puedo terminar la respuesta? Sí. Si el presidente Vizcarra hubiese tenido una bancada relativamente importante en el Congreso, pues la vacancia no se hubiese dado, como no se dio con Toledo, como no se dio con García, como no se dio con Humala. Es un problema mucho más complejo que el solo hecho de que el Congreso quite y pone presidente, ¿no? Ok, ahora, ¿es posible que el Tribunal Constitucional, digamos, no necesariamente se pronuncie sobre el asunto específico, concreto y puntual de las competencias en lo que ha ocurrido en esta demanda, y aproveche, como han dicho algunos colegas suyos, otros constitucionalistas, para que establezca, acote y delimite el asunto del artículo constitucional sobre la vacancia por incapacidad moral permanente? Sí es posible, porque independientemente de que el Tribunal Constitucional, desde el punto de vista formal, declare fundada o infundada la demanda, asumamos como hipótesis que declara infundada la demanda, porque efectivamente está referida a una primera vacancia que no se dio y no está menoscabada la facultad del presidente. A pesar de eso, sí es posible que el tribunal le dé una interpretación
yo no sé si más acotada o qué, pero en todo caso una interpretación constitucional a lo que es la causal de la incapacidad moral permanente. Eso está dentro de las facultades del tribunal y eso no es algo que se puede impedir, es una facultad que el tribunal puede ejercer o no puede ejercer. Para poderla ejercer tendría que tener por lo menos 4 votos de los 7 que estén de acuerdo en hacer esa interpretación. Algunos magistrados han pronunciado que esto podría estar resuelto más o menos a finales de noviembre o a principios de diciembre, con su experiencia en estos litigios en el tribunal. ¿Este sería el plazo? Mire, lo que ocurre es que el tribunal en algunos casos demora mucho, hasta 2 años, y en otros casos avanza muy rápido, como fue el caso de Nadine Heredia, que lo hizo en 7 días, ¿no? Va a depender un poco del consenso que hay en el Pleno para que esto ocurra. Yo me imagino que si la contención de la demanda se ha dado ayer, el tribunal podría agendar el informe oral entre 2 o 3 semanas, ¿no? Si lo hacen una, tampoco me sorprendería. Y de ahí hay 30 días para que sentencie, que podrían ser, digamos, si están de acuerdo, porque mucho depende, al ser un colegiado, de que se pongan de acuerdo, ¿no? El ponente puede tener una posición, pero sus colegas no, y eso genera un debate. Si hay mucho debate, podrían tomarse un mes o mes y medio. Y si no hay tanto debate, podría ser mucho antes.